Hola, muy buenos días. Un saludo efusivo a todos los dioses en la tierra, a esos ángeles que están en diferentes partes del planeta. Vengo con otro mensaje, ya que todos los días se me revela un mensaje y yo paso en un lugar donde paso completamente solo, y es ahí donde recibo revelación, es ahí donde recibo la palabra de Dios, como un lama, como un Dalai Lama. Ellos siempre buscaban en los lugares muy tranquilos, muy hermosos, en un campo, en la montaña. Así me ha tocado estar a mí, por ejemplo. Yo paso en el Bañario La Lajilla, donde en la noche no hay nada de gente. Paso completamente solo. Y es un lugar donde hay muchas serpientes también. Pero lo maravilloso es que a mí no me pasa nada. Ahí habitan los peces y los pájaros también. Digo los peces porque estoy al lado de un río. O sea, la casa está ubicada al borde de un río. Yo a veces les tiro así comida y saltan unos grandes peces, pequeños y grandes. Y los pájaros también que me acompañan al amanecer. Recién nomás les estaba mostrando una foto donde maté una serpiente que estaba al lado de mi casa. Esos son lugares. Por eso Pablo dijo que nosotros vamos a desafiar a la muerte. La muerte ya no se enseñoreará de nosotros. ¿Y por qué dijo Pablo esto? Porque Pablo sabía que había un promotor de la muerte. ¿Y saben cuál era ese? Era el pecado. Y para que haya pecado tenía que existir otro promotor, que era la ley. Pero cuando ya vino la gracia de Dios, se acabó la ley, por ende se acabó el pecado, y por ende la muerte ya no tenía potestad sobre nosotros. Es por eso que Pablo escribió a los Corintios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado es la ley. Pablo se refería a la ley de Moisés, porque por esa ley nosotros conocimos el pecado, la codicia, la envidia y todas esas cosas. Por eso, para todo. Yo les contaba una vez de que yo fui pastor evangélico y tenía también unas sucursales, o sea, tenía 2 iglesias más a cargo donde yo estaba. La iglesia principal y otras 2 iglesias, pero era lejos, tenía que viajar un día de camino a una y otro día de camino a otra, de ahí donde llegaba a otro lugar. O sea que yo tardaba 3 o 4 días en llegar a la casa. Eso tardaba yo. Y entonces en ese tiempo yo tuve una experiencia. Mi señora me contaba, cuando yo salía se enfermaban los niños. Yo llegaba y los niños estaban enfermos, pero como algo así de magia, como que se curaban cuando yo llegaba. Pero hasta ahí no pasaba nada todavía. En la tercera vez que me fui de viaje y llegué a los 4 días, mi señor estaba con la niña en los brazos y dice: vos solo estás andando y la niña ya se muere. Ya era de tarde, pues yo tenía hambre, tenía sed, porque estaba viajando más de 6 horas de camino a pie. Entonces le digo a mi señora: anda, hazme un fresco por ahí. Y cogí a la niña en mis brazos y la llevé al cuarto. Pero cuando la llevé al cuarto,
yo meditaba en mi mente, decía, ¿qué pasará? Pues yo ando por las cosas, según yo andaba predicando la palabra, y además de eso tenía iglesias a cargo. Era pastor en el sistema. Entonces yo miré al patio y en el patio venía una mujer vieja, chirangosa ahí, por la ventana del cuarto. Pero en lo que ya fue llegando a la gotera de la casa, pues, y así hizo un esqueleto la muerte. Y a mí me dio un poco de temor porque era la primera vez que yo la vi a la muerte. Pero crié fuerza y valor, y la muerte se iba acercando, pero ya no me miraba a mí, sino que iba derechito a donde estaba la niña. Entonces yo dije, en el nombre de Jesús, y la muerte desapareció. La niña esa noche durmió bien, al otro día buena y sana, ya viéndolo al papá, más se alegró y todo pasó bien. Pero fue la primera vez que yo tuve la experiencia de ver a la muerte, pero yo la he visto 3 veces. En otra vez estábamos en una reunión de un poco de personas y un señor comenzó, tenía un dolor de estómago, decía, ya se moría, y gritaba el hombre. Cuando yo miro a la puerta, se acercó la muerte y pasó. Entonces iba también derechito a donde estaba el señor que gritaba de dolor. Entonces yo le dije a la muerte, no lo vas a tocar, retírate en el nombre de Jesús. Y desapareció otra vez. Tengo que contarle la tercera vez para que quede todo claro. La tercera vez fue ahora y ahora poco nomás. Donde yo le estoy contando, donde yo trabajo. Bueno, yo había llegado y para llegar a mi lugar de trabajo tengo que caminar casi más de 1 hora. Llegué, estaba un poco rendido porque ese día había caminado bastante también. Entonces tengo una perezosa, la puse frente a la cama y me acosté ahí para respaldarme un rato, porque afuera tengo también una hamaca. En lo que puse los pies sobre la cama, como que alguien me habló. Bueno, yo sí dije, ¿y cómo así? Yo escucho voces y así se me pararon los pelos de punta, como dice la gente. Pero yo dije también, nosotros los bendecidos no debemos de tener miedo, porque Dios está en nuestros miedos y nuestros miedos están en Dios, y el amor de Dios echa fuera el temor. Me paré y me fui para afuera. Me fui para afuera donde tengo una hamaca, y en lo que me iba a acostar en la hamaca, la muerte me seguía atrás. Salía del cuarto donde yo estuve, porque ahí había estado la serpiente. La muerte me seguía atrás y yo me paré enseguida y dije, recibo cobertura angelical. Tengo ángeles a mi favor. Tengo ángeles a mi servicio. En lo que dije eso, desapareció la muerte. ¿Qué había sido? De que ahí en mi cuarto había estado una tremenda serpiente debajo de la cama y yo no me daba cuenta. Bueno, eso fue el día sábado. Voy el día domingo, como es de costumbre, a las 8 de la noche. En lo que yo abro la puerta y prendo la luz, la serpiente ya se había subido en la cama y estaba echada ahí encima del colchón de la cama. ¿Cómo la ve? Por eso yo le digo, fue la tercera vez que yo vi a la muerte. Pero aquí en la Biblia dice que nosotros, la muerte desaparecerá de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia de Dios, bajo el fundamento del apóstol Pablo. Nos llevamos sobre las 14 epístolas del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo es el que habla esto. O sea, por eso para nosotros ya no hay muerte. Ya no hay pecado también. Esto nos enseñó Jesucristo, hombre, que ya no hay pecado. Y la gente, yo cuando oí el primer mensaje de Jesucristo, hombre, dije, él decía, no hay pecado. Y yo dije, ¿cómo que no va a haber pecado? Porque nosotros los religiosos, ya el sistema nos ha enseñado así.
Pero cuando él explicó y dio las citas bíblicas, me convencí en verdad que no hay pecado. Y también no hay diablo, porque el diablo fue destruido, dice la Biblia clarito. Hebreos 2:14, que Dios con la muerte del Señor Jesucristo destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. No hay diablo tampoco, es el promotor del pecado. ¿Cómo? Voy a explicarles un poquito cómo se creó el pecado y cómo sabemos que había diablo. Ustedes saben muy bien cuando Dios lo puso a Adán y Eva en el huerto del Edén y les puso ahí en medio del huerto y habían árboles y les dijo: del árbol de en medio no comerás, pero era del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando ya pues los dejó solos, vino Satanás en forma de una serpiente y le dijo a la mujer: como que ha dicho Dios, no comerás del árbol. Es que él sabe que si vosotros coméis de ese árbol, seréis como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces la convenció a la mujer Eva, y la mujer Eva comió, y después Eva le dio a Adán, y Adán también comió, y fueron abiertos los ojos. Y cuando después vino Dios, ¿qué pasó? Lo echó a Adán afuera del paraíso, porque dijo: la mujer que tú me diste me dio de comer. ¿Y cuál fue el mandamiento de Dios? No comerás. Y la mujer dijo: la serpiente me engañó, pero era el mismo Satanás. Entonces, por eso la Escritura dice en Romanos 3:23: por cuantos todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Es que Dios también mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que más tenga vida eterna, dice. Y Pablo dice: el primer Adán fue alma viviente, y el postrer Adán fue espíritu vivificante. Entonces, cuando vino Jesucristo, o Dios, en otras palabras, Dios hizo carne y tomó un cuerpo y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Él nos da a conocer y Él nos viene a salvar. Pero para esto teníamos, porque cuando vino Cristo, Él vino bajo el régimen de la ley, bajo los mandamientos de la ley de Moisés. Entonces Él fue un cumplidor de la circuncisión. Por eso al octavo día dice que fue circuncidado según la ley de Moisés. Y Él guardó toda la ley, porque dice que esa ley fue dada al pueblo judío, al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no podía obedecer esa ley. Por eso dice que Dios mismo tomó un cuerpo y vino y habitó entre nosotros. Porque Juan dice clarito: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios le dio a conocer. Entonces, cuando Él tomó ese cuerpo y Él entregó su vida por todos nosotros, nos liberó de la ley de Moisés, de la ley del pecado y de la muerte. Ahí quiero entrar yo con un mensaje. Quiero leer una partecita para terminar este mensaje en Colosenses, el capítulo 3, que dijo Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Un ratito ahí. Pablo a los hebreos, el capítulo 6, versos 1 y 2, dice que hablar de la resurrección de los muertos, ese es un rudimento. O sea, ya no debemos de hablarlo eso. Y aquí dice: si pues habéis resucitado. O sea que, en otras palabras, cuando Pablo dice que la resurrección es un rudimento, o sea, ya no debe de ser, entonces quiere decir que nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, hemos resucitado ya. ¿Para qué la gente está esperando que haya una resurrección? Pero sí, Pablo habla en 1 Corintios, el capítulo 15, versos 51 en adelante, dice: porque Dios mismo, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero los muertos en Cristo, ¿cuáles?
Porque si nosotros leemos en el libro de Romanos, el capítulo 6 dice que los que hemos muerto en Jesucristo, ¿cómo vamos a pecar? ¿Pecaremos para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera. Porque ¿cómo vamos a pecar si ya no hay pecado? En Efesios 1:3 dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Dios nos predestinó. Entonces, si Dios ya nos escogió, no vamos a pecar. Quisiera mejor leerlo para que quede más claro el texto, para que la gente vaya conociendo de que lo que le estoy hablando es una verdad y no hay pecado. Pero hay que enfatizarlo bien al mensaje. Dice así de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Estoy leyendo en Romanos el capítulo 6. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versos 5 y 6 dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no le sirvamos más al pecado. ¿Y por qué Pablo dijo esto? Era por la ley, por lo que habíamos estado, lo que había yo he estado hablando, de que ya no hay pecado, y no habiendo pecado no hay muerte. También les había hablado de la transformación, porque eso es lo que está esperando hoy en día casi toda la humanidad. Las iglesias evangélicas también creen que es así mismo, pero no. Tienen que coger la gracia, porque el evangelio de Dios no es mezcla entre ley y gracia, porque los evangélicos ellos ya han creído en el evangelio, pero mezclan el evangelio. Los pastores predican un evangelio, pero lo mezclan y le ponen ley y le ponen gracia, y no debe de ser así. Solamente gracia, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8 es lo que dice el apóstol Pablo. Pero aquí en el verso 53 del capítulo 15 de Corintios dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de inmortalidad, y entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Lo que yo les vengo contando, o sea, cuando yo les decía que esta serpiente ya había estado como 3 noches moraba ahí en el cuarto, juntamente donde yo dormía, donde yo trabajo, donde yo habito. Pero, ¿qué me pasó a mí? No me pasó nada, y la vi a la muerte. Por eso aquí dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y sepulcro, tu victoria. Hay cositas así que nosotros ahora lo estamos hablando bien claramente, porque Pablo dice clarito, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En parte conocemos, en parte profetizamos, pero cuando venga lo real, lo verdadero, entonces todo será claro. Yo les dije aquí, buscar
las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Un día estábamos conversando con unos señores y ellos decían de que siempre ellos van a alabar a Dios en el templo. Y yo les dije, ¿qué templo? Si Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Dice la Biblia clarito, Hechos 17:24, lea usted ahí. Éxodo capítulo 20 también dice, no te hagas imagen de ninguna semejanza, ni templo alguno. Entonces dijeron, don Elizalde, y entonces nosotros, ¿cómo vamos a adorar a Dios? ¿O a dónde adoramos? No, la verdadera adoración está acá. Este cuerpo es el templo de Dios. Y usted, para adorarle a Dios, solamente tiene que adorarle en secreto, en un lugar, así como yo le dije, estoy en un lugar apartado, donde yo me levanto en las noches y comienzo a agradecerle a Dios, a darle las gracias por la hermosura, por la belleza, por la gracia de Dios. Porque uno tiene que hablar estas palabras. Qué tranquilidad, qué hermosura, qué gracia, qué felicidad. Porque ahí habita Dios. Buscar las cosas de arriba, como dice Pablo, porque hay dos cosas. Voy a seguir el contexto de lo que estoy leyendo. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Mire cuando dice aquí, en Cristo, al mismo tiempo en Dios, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Quiero regresar un poquito. Dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Un día una señora estaba bien preocupada, que decía que yo me he quedado, porque ella conoció que yo tenía carro, yo tenía casa, yo tenía esposa, y ella se pone a ver y dice, don Nelson, era capaz de llorar ella, pero a mí no me hacía sentir nada, porque el que está dentro de mí, ese nunca baja la cabeza, y él no sufre, más bien hay un gozo acá. Dice, don Nelson, usted se ha quedado sin carro, sin casa y hasta sin mujeres. Vale que trabaje por ahí para que compre su tierrita y haga su casita. Eso es lo que busca el mundo, las cosas del mundo. Pero la vida eterna no consiste en los bienes que se posee, sino en lo que en vida eterna permanece. Reposa la palabra de Dios acá en nosotros. Pablo dijo que more en abundancia la palabra de Dios en vosotros. A Timoteo le dijo, predicas la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Insta, reprende, redarguye. Entonces, esto es lo que yo estoy haciendo y esto es lo que estoy mandando estos mensajes en esta mañana. Porque hay dos cosas que se desprenden entre lo divino y lo humano, entre lo espiritual y lo terrenal. Cuando Pablo dice buscar las cosas de arriba, es acá, aquí en vuestra mente, aquí habita Dios. Miremos para arriba, pero para arriba ¿dónde? Acá, a la frente, porque este es el templo de Dios. No puede haber otro templo afuera. La mujer samaritana le dijo a Cristo, nosotros, o algunos dicen que allá en el monte deben de adorar a Dios, otros en el templo de Jerusalén. Cristo le dijo, mujer, créeme que llega la hora y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios busca, adorar en espíritu y en verdad. En estos tiempos se estaban mandando mensajes, cómo es la forma de recibir el Espíritu Santo. Y había personas por ahí que me salían con versos solamente donde dice, si yo hablo en lenguas y no tengo amor, de nada me vale. O que tengo que hablar en lenguas. No, la evidencia de recibir el sello de Dios, el Espíritu Santo, es hablando en otras lenguas. Y esto no quita que yo no tenga amor. Yo soy el que más amor tengo, porque yo les hablaba cuando fui al paraíso y regresé, se me fueron dadas unas palabras
de que le enseñe a la iglesia que sin amor no hay nada. Lo principal que nosotros debemos de recibir es el amor. Donde hay amor hay felicidad, hay paz, hay gozo. Este es el mensaje que yo traigo en esta mañana. Estaré con ustedes en otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso.